Estudios sociales. Primer grado. Líneas de tiempo. Bienvenidos niños y niñas a este espacio Aprendamos en Casa. En este día vamos a tener el tema la línea del tiempo. Vamos a aprender cómo hacerla. Luis, bienvenido. Me parece un tema bastante interesante. Buenos días, Mayra. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Antes de empezar este tema tan entretenido que vamos a trabajar este día, es importante dar las recomendaciones, ¿no, Mayra? Exacto, el lavado de manos que no se nos debe de olvidar, como nos lo han enseñado, con mucha agua y jabón, e igual mantener el distanciamiento social o físico entre unos y otros, e igual si salimos, pues usar el cubrebocas, que es bien importante para mantener la salud de nosotros y también de nuestra familia. Muy bien, también recuerden que es importante pedir a nuestros familiares en casa guardar silencio para que no interrumpan lo que nosotros vamos a trabajar este día. Además, ustedes ya han estado trabajando sus guías en casa, ¿no? Esas guías de sociales que ustedes arduamente se han esforzado por completar. Por lo tanto, en esta ocasión no es necesario que ustedes apunten todo lo que nosotros decimos, sino quizás solamente aquellas ideas que ustedes consideren que son más importantes para que después las trabajen con papá, mamá o con su maestro o maestra según tengan la oportunidad. Lo importante es que pongan atención para poder reforzar los temas que ustedes ya trabajaron en casa. Exacto, este es un momento para aprender divirtiéndose, haciendo estas actividades, poniendo atención. No es preciso que anoten, sino que se diviertan escuchando y viendo la teleclase. Muy bien, entonces vamos a empezar, Mayra. Empecemos. Ok, la línea de tiempo. ¿Y qué es eso, Mayra, de una línea de tiempo? Fíjate que ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser una línea del tiempo? La línea del tiempo es una organización de ciertos sucesos, de ciertos sucesos que van aconteciendo. Porque entonces eso es lo que pretendemos hacer ahora con los niños y las niñas en casa, enseñarles cómo se hace una línea de tiempo, y que la línea del tiempo no tiene que ser una línea, ¿verdad, Luis? Sino que puede ser un círculo también. Sí, puede tomar diferentes formas. Ajá. La idea es que la línea de tiempo es una representación gráfica. Con esto lo que quiero decir que utilizan imágenes para poder dar a conocer lo que ustedes quieren representar, ¿no? Lo que ustedes quieren dar a conocer. O sea, algo que lleva un orden y un sentido en el tiempo, un sentido en el espacio, porque, o sea, como que son diferentes momentos que se conectan. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, como es línea de tiempo, lo que nosotros queremos representar son sucesos o eventos que han acontecido. Sí. Entonces, eso es lo importante. Y vamos a utilizar periodos de tiempo que pueden ser cortos, medianos o periodos largos, dependiendo pues lo que nosotros queremos dar a conocer o lo que nosotros queremos representar con nuestra línea de tiempo. Ajá, en el caso de los niños y niñas en casa, por ejemplo, ahorita tienen 7 años, entonces su línea de tiempo podría ser, digamos, si se construye la línea de tiempo de su vida, pues desde los 0 meses hasta pues los 7 años podría ser un ejemplo. Pudiera ser, entonces, ¿pero qué historia nos cuenta una línea de tiempo? La que queramos construir, o sea, la línea de tiempo nos puede construir, podemos reconstruir la historia personal, podemos reconstruir la historia de la escuela, podemos reconstruir la historia de la comunidad, puede hacer cualquier suceso que los niños y las niñas, de la familia, por ejemplo. De la familia o del mundo, o si del ustedes mundo, quieren. exacto. Entonces, la línea de tiempo nos sirve a nosotros para poder representar sucesos o eventos de una historia, como ya lo dijimos, de la que ustedes quieran. Puede ser desde nuestra vida personal, familiar, hasta nuestra vida, hasta la vida de la humanidad, ¿no? Lo que ha acontecido en el mundo, en la historia del mundo. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora bien, Mayra, ¿cómo se hace una línea de tiempo? Pues tiene que determinar dos cosas bien importantes, Luis. Primero, el punto de inicio. Ok. Y luego el punto de final, o sea, hasta dónde queremos abarcar, porque si te imaginas, comenzamos a estudiar, digamos, cómo surgió la educación en el país, y cómo surgió la educación en el mundo entero. Los niños y niñas tenían que leer e investigar muchísimo. Entonces, es importante acotar, poner los tiempos del inicio, Sí, el final. y el fin. Sí. También es importante que ustedes determinen qué es
lo que ustedes van a representar en su línea de tiempo, sobre qué suceso o qué hecho, eventos están ustedes relacionando, ya sea la vida o, como dijo Mayra, puede ser la historia de la educación, ¿no?, en el país. Entonces eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es importante también que ustedes determinen las escalas de medición, ¿no? Las escalas de medición que son, por ejemplo, podría ser una línea de tiempo de una semana. Podría ser. Ajá, podría ser, por ejemplo, por años. Podría ser también por décadas, que son cada 10 años, ¿verdad? Entonces, debería, como ellos lo deseen, dependiendo, pero sí debe haber una escala, porque debe llevar un orden. Claro, entonces como ya lo dijimos, esa escala puede ser en periodos cortos, medianos o largos. Sí. Eso depende de qué es lo que nosotros queremos representar. Nuevamente volvemos a eso que es importante, lo que nosotros queremos dar a conocer. El otro punto importante es, bueno, es trazar la línea. Sí. La línea que, como ya lo dijiste, que va a tener un inicio y va a tener un fin. Que esa línea puede tener algunos matices, no puede ser necesariamente una línea recta, sí. Podemos representarla con otros elementos, ¿no? Sí, puede ser imágenes, puede ser un círculo, puede ser un triángulo. O sea, la línea de tiempo es, o sea, la base es ordenar ciertos acontecimientos que tienen periodicidad y que tienen temporalidad. Muy bien. Y por último, lo importante también es seleccionar los eventos que yo voy a plasmar dentro de mi línea de tiempo. Es decir, no podemos seleccionar todo y todo lo vamos a poner en la línea de tiempo. No se entendería. Claro, y aparte de eso, porque puede ser que sean muchos sucesos los que, imagínate si hablamos de la historia de la humanidad, wow, es una cosa gigantesca. Entonces es importante seleccionar eventos puntuales que yo considero que van a ser importantes y que yo quiero dar a conocer y que, bueno, son significativos para mi línea de tiempo que yo estoy elaborando. Ajá, el evento es importante, seleccionar ese momento que yo quiero resaltar en esa periodicidad que yo voy a poner en esa línea de tiempo. Muy bien, y teniendo en cuenta eso, entonces, lo que vamos a el paso final es plasmar los datos, es decir, poner sobre la línea los elementos que yo quiero y que yo he seleccionado y que yo voy a dar a conocer. Sí. Muy bien, ahora vamos a hacer esto un poco más, vamos a ejemplificarlo, ¿no, Mayra? Porque yo creo que lo hemos hablado y tal vez confundimos más hasta nuestros amiguitos y amiguitas. Vamos a hacer entonces este ejercicio para que a ellos les quede claro. Ahora yo me voy a convertir, Mayra, en Pedro López. O sea que ahora ya no Luis, Pedro. Soy Pedro López y tengo 7 años, voy a primer grado. Bueno, yo ya te estoy viendo, Luis, ya te estoy viendo. ¿Ya me ves? Entonces, lo importante, voy a elaborar ahora mi línea de tiempo. Qué interesante. De mi vida. Exacto. Desde que nací hasta ahora que tengo 7 años. Muy bien. Y que voy a primer grado. Ay, qué bonito. Muy bien. Entonces, lo importante es, como ya les dije, seleccionar el inicio y el fin. Primero, también es importante sobre qué va a hablar mi línea de tiempo. El tema. El tema es mi vida, ¿no? Bueno, el tema es tu vida. Ajá. La vida que tengo yo, es decir, ahora desde que nací hasta que tengo 7 años. Ahí ya les dije el siguiente paso. Ya tracé el inicio y el final. Hasta los 7 años. Muy bien. Ajá. Ahora, bueno. Elegir los sucesos. Elegir los sucesos, exactamente. Ajá. Bueno, el primer suceso y el suceso más importante es el momento en el que nací. Mira, ahí estás de nacido. Sí, soy yo cuando nací. Es una foto, no me parezco mucho. Sí, ya. Sí, has cambiado, Luis, has cambiado. Muy bien. Entonces, ese es el primer evento. El siguiente evento... Pero digamos en que el primer evento, que es el que naciste, ahí está ejemplificado. ¿Tiene que ir con el año o no simplemente tiene que ir con el año, Luis? Bueno, si tengo 7 años, voy a decir que mi fecha de nacimiento es el 24 de marzo del 2013. Ok. No siempre se puede poner la fecha, ¿verdad? Puede ser solo el suceso. No, entonces vamos a poner aquí la fecha de nacimiento. Ajá. 24 de marzo. Del 2013. Perfecto. Ahí está. Ahí nací yo. El día que naciste, Pedro López. Muy bien. Entonces, el siguiente suceso en mi vida y que yo considero que es importante es cuando yo dije mis primeras palabras. Oh, muy dulce. Sí, tenía sucedieron más o menos
alrededor de... Como unos 6, unos- 7 meses, 8 meses, algo así. Más o De menos, como balbucear. 8 meses, Ajá. cuando ya comencé a balbucear. A balbucear. Entonces, ajá. de aquí, de este punto aquí, podemos decir que hubieron 8 meses. 8 meses cuando ya decís mata, baba, ajá, ya balbuceabas, Luis. Ajá. Luego tenemos un suceso, otro suceso importante en mi vida fue cuando di mis primeros pasos. Muy bueno, sí, eso es un momento Ya tenía más importante. de un año, tenía como 13 meses, 13 más o menos. meses, ujú. Entonces, aquí ya tenía un año y meses, ¿no? Un año, o sea que ya sería en Un el año 2000 meses. y meses, y Digo. un mes, tenía 13 meses. Luego, otro suceso que a mí me marcó y que es bastante importante es cuando conocí a mi perro Momo. Un momento importante en la vida. Cuando ya Sí. te dieron tu primera responsabilidad, Luis. Sí, lo tenía que, bueno, Cuidar. tenía que servir comida, Ajá. tenía que sacarlo a pasear y recoger y limpiar cuando él ensuciaba la casa. Entonces, Momo, Tenía 3 años. en 3 años, En 3 años y ya me estaba responsabilizando sobre, wow, la vida de un... Pero La él vida. también me cuidaba. pues sí, eran sus amigos. Mira, pues Momo, 3 años, muy bien. Luego, A mí me gustó también otro momento importante de mi vida es cuando aprendí a andar en bicicleta. E iba de un lugar a otro con ella. con las rueditas, así como el triciclo. Sí, tenía 5 años. 5 años que andabas ahí por la colonia. Sí, cuando aprendí a andar en bicicleta me raspé varias Me veces. imagino, si es que nos Por eso me raspamos marcó todos. bastante el aprender a andar en bicicleta. Ajá. Otro punto muy importante en mi vida fue cuando, ¿qué crees que? Fuiste a la escuela. Ah, El primer exactamente. día, qué nervio, ¿verdad? Sí, bueno, fue cuando tenía más o menos como 5 o 6 años, me recuerdo, no tengo mucha, pero iba, bueno, a preparatoria. La preparatoria, ajá, 6 años. Tenía 6 años. Y luego, bueno, una maestra que a mí me pareció, también conocí, que me marcó mucho, fue cuando la conocí a mi maestra de primer grado, al inicio. Lastimosamente no compartí mucho con ella, porque las clases se suspendieron. Ah. Aunque hoy de manera virtual hago trabajos con ella y le entrego tareas. Ah, mira, qué Pero bueno. aquí tenía 7 años. 7 años. Bueno, estaba por cumplir 7 años, todavía no. Todavía no, ajá, comenzó a acabar justo en marzo. Sí. La pandemia. Exacto. Conocí muchos amiguitos y amiguitas. Aquí están tus amigos, mira. Pero también los dejé de ver y eso es una de las cosas que yo extraño mucho. Me imagino. Porque no puedo jugar con ellos en la escuela como lo hacíamos antes. Como lo hiciste en la prepa. Ajá, exacto, esto es un momento trascendental, pues yo creo que toda la niñez de esta generación con pandemia va a estar pensando en qué pasó en este año 2020. Claro, pues fue un año importante, ¿no? En donde, como te repito, y bueno, extraño a mis amigos, pero también un momento importante que ahora me marco y que estoy aquí en los, como te repito, siempre sigo en los 7 años, es que así como ustedes están en casa, amiguitos y amiguitas, yo también lo estoy haciendo tareas. En casa. Pues sí, las responsabilidades siempre pues, es importante la continuidad educativa, que los niños y niñas pues participen en las diversas actividades que se han creado para que ellos y ellas pues no pierdan sus actividades académicas del año 2020. Exactamente, entonces, si se dan cuenta, tratamos de representar de manera gráfica estos elementos o esta serie de sucesos que han formado mi vida, lo que yo soy ahora, ¿no? Sí. Entonces, claro, en mi vida han sucedido un montón de casos, un montón de cosas. Sin embargo, yo seleccioné los que son más importantes. Y eso es lo importante, que has seleccionado los momentos, digamos que para ti, igual que los niños y niñas en casa, deben de seleccionar los momentos más trascendentales para hacer su línea de tiempo. En este caso, sobre la vida, pero puede ser sobre la familia, puede ser sobre la comunidad, puede ser sobre la escuela y que le pregunten a la docente cuándo se fundó la escuela, cómo fueron creciendo, si pusieron más aulas, cómo hicieron los baños, etcétera. Claro, entonces la idea es que todos estos sucesos que nos pasan en nuestra vida, en este caso en lo que nos marcan, ya sean los sucesos tristes, los sucesos alegres, pero en definitiva todos forman parte de algo más complejo, más completo, que es la historia de mi vida. Así es. La historia de mi vida no solamente es cuando conocí a Momo, forma parte de una parte de mi vida, Así pero es. no lo es todo. Al final mi vida es
todos Todo. estos elementos. Entonces lo importante es tener en cuenta, y esto nos ayuda a la línea de tiempo, a ver como un proceso continuo de construcción permanente en donde nosotros estamos cada vez aprendiendo cosas nuevas y, bueno, también dando a conocer cosas nuevas. Así es, entonces la línea de tiempo es un buen elemento. Hay que hacerlo en casa, niños y niñas. Sí. Y, Luis, mi modo, Se nos se acabó nos acabó el tiempo, es momento de despedirnos de los niños y niñas y que fue un placer estar con ustedes y los esperamos el próximo jueves. No se olviden de sintonizarnos. Mucho gusto y Adiós. Estudios sociales. Segundo grado. Patrimonio cultural. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. Como todas las semanas, hoy vamos a trabajar un tema nuevo de estudios sociales. En este caso, el tema que toca esta semana es el Tesoro Cultural Salvadoreño. Buenos días, Mayra, ¿qué tal? Buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí con ganas de enseñarle algunas cosas nuevas a nuestros amiguitos y amiguitas. Qué bueno, Luis, pero siempre hay que tener en cuenta que a los niños y niñas que debemos de retirarnos del televisor un poco y también igual de, pues si salimos, usar el cubrebocas. Igualmente lavarse las manos con agua y jabón, como ya lo hemos aprendido y siempre lo estamos recordando. ¿Qué más, Luis? ¿Qué necesitan saber nuestros niños? Recuerden también que es importante solicitar a nuestros familiares pues que nos ayuden a guardar silencio para que podamos poner atención a los temas que vamos a trabajar este día. Además, recuerden que ustedes ya se han esforzado y han trabajado en casa realizando sus guías de trabajo. Por lo tanto, no es necesario que apunten todo lo que nosotros decimos. Es mejor que pongan atención y quizá apunten aquellas ideas que ustedes consideren que son las más importantes para que después puedan trabajarlas ya sea con mamá, papá o, si es posible, con el maestro o la maestra. Sí, este espacio, como ustedes saben, niños y niñas, es para divertirnos, para aprender haciendo, así que listos y listas, comenzamos. Empezamos entonces. Muy bien. Como te dije, Mayra, el tema que toca este día es el Tesoro Cultural Salvadoreño. Mayra, ¿tú sabías que en El Salvador hay un tesoro? Un tesoro. Bueno, dame el lugar donde está o el mapa para buscar el tesoro, Luis. Bueno, ese tesoro del que hablo es un tesoro que está en todo el país. Está disperso en todo el país. Me va a llevar mucho tiempo para poder buscarlo, Luis. Sí, te va a llevar mucho tiempo, sobre todo identificar esos elementos que conforman ese tesoro del Salvador. Ese tesoro es el Tesoro Cultural Salvadoreño. O sea que no son monedas de oro. Es parte, algunas monedas probablemente si están en los museos, es parte del tesoro. Pero además hay otras cosas, hay otros elementos que conforman ese tesoro del cual te estoy hablando. Mira, qué interesante, Luis. Hoy, niños y niñas en casa, vamos a aprender esto que es tan valioso, el Tesoro Cultural del Salvador. Imagínate qué importante esto que se ha venido haciendo de años y años atrás. Sí, ese tesoro cultural también se le conoce como el Patrimonio Cultural del Salvador, es decir, el Patrimonio Cultural Salvadoreño. Entonces, ese patrimonio está conformado por diferentes elementos que podemos tocar y elementos que no podemos tocar, Mayra. O sea que lo tangible y lo intangible. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de esos elementos, estamos hablando de aquellas cosas, aquellos objetos, pero también aquellas ideas, aquellas tradiciones que forman nuestra identidad como salvadoreños. Muy bien, o sea, es decir, las cosas que los niños y niñas deben de conocer que nos hacen ser salvadoreños y salvadoreñas y que nos identifican con el mundo entero. Exactamente. Entonces, ese tesoro cultural expresa, como te lo dije hace un momento, tradiciones, pero también forma y modela lo que es nuestra identidad como salvadoreños, cosas que, como bien lo has dicho, nos diferencian y nos definen del resto del mundo. Que nos hace ser salvadoreños y salvadoreñas. Muy bien, Luis, que mira qué interesante es cómo y qué bonito es sentirnos salvadoreños y salvadoreñas. O sea, conocer nuestra tierra, imagínate, un tesoro. Qué interesante verlo así. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de esas tradiciones, por ejemplo, aquí tenemos
un caso que es bastante interesante. Vamos a ¿Tú ver. sabías qué es esto, Mayra? Fíjate que yo veo ahí unas ollas o vasijas de barro. De barro. Sí, ¿y de qué color es el barro? Fíjate que yo lo veo así como algo rojizo, naranja, algo así. Muy bien. Entonces, ¿tú sabías estos objetos? Bueno, en general son producto de una tradición ancestral que vienen, o sea, que se viene generación. de generación en generación. Y es la tradición de la alfarería del barro rojo en Santo Domingo de Guzmán. Imagínate qué interesante cómo esa tradición oral, niños y niñas, hemos hablado del término tradición oral. Ustedes saben de qué es lo que se va trabajando a través de la palabra, lo que vamos trabajando a través de lo que escuchamos. Exactamente. Y en este caso, que lo que escuchamos y que se manifiesta en un producto. La que es alfarería. La alfarería, que es exactamente esos objetos que nosotros estamos viendo. Entonces, aquí hay un ejemplo que nos demuestra a nosotros eso de lo que estamos hablando, sobre lo que es lo material y lo inmaterial, o lo que es tangible y lo intangible. Pero yo creo que para que les quede más claro a nuestros amiguitos y amiguitas en casa, es importante que lo hagamos con el juego que tenemos preparado, ¿no? Sí, esperamos se diviertan en casa y también nos ayuden, nos colaboren, porque junto a ustedes vamos a tener un juego muy importante. Vamos a clasificar todos estos tesoros, si son tangibles o intangibles. Claro, tienen que tener en cuenta que esto es una pequeña muestra, una muestra muy pequeña de todo ese tesoro cultural de nuestro país. Entonces, solamente vamos a utilizar unos ejemplos. Ustedes en casa, o como lo han trabajado en sus guías, pueden ampliar todos esos elementos que conforman el tesoro cultural de El Salvador, ¿no? Ellos también tienen unos videos, ¿verdad? Ahí en su... Claro, que pueden ver. entonces, Y ahí en lo están que han más. trabajado en la guía, ellos pueden hacer uso, pueden buscar más información sobre este tema. Bien, Mayra. Perfecto. Vamos, Luis. Entonces vamos a comenzar a ver, Luis. Mira, aquí están niños y niñas. Vamos a comenzar enseñándoles. Allá ustedes ven que tiene y Luis y nuestros amiguitos y amiguitas en casa. Aquí tenemos una mano con una línea que dice no tocar. Entonces eso me imagino que representa lo que no se puede tocar, lo intangible. Exactamente, Luis, lo intangible. Así que niños, ojo, niños y niñas en casa. Y las manitas de colores representan lo que sí podemos tocar. O sea, lo tangible. Lo tangible. Entonces, Luis, te voy a ir yo diciendo las imágenes, y entonces tú me vas a ir diciendo si es tangible o intangible. Así que, Ok. ¿estás listo? No, ¿Y espera, listos, niños en momento, casa? ¿y si me equivoco? No importa si te equivocas, porque para eso estamos aquí, para aprender. Y así es el aprendizaje. Así que Qué no hay bueno, ningún entonces, problema. para aprender a veces nos tenemos que equivocar. Recuerden ustedes, amiguitos y amiguitas en casa, no siempre nos van a salir las cosas bien, pero aprendemos de nuestros errores. Es así, muy cierto, Luis. Bien, comenzamos con la primera. En azul, Luis. A ver, es un edificio. Es un edificio, sí, muy bien. Según veo, dice el Teatro Nacional. El Teatro Nacional, sí, el Teatro Nacional del Salvador. De El Salvador. ¿Y dónde está el Teatro Nacional, En Mayra? San Salvador, en la capital de El Salvador. En el centro histórico. En el centro histórico, sí. Muy bien. Es un edificio que sabías que se comenzó a construir allá por 1911 y se terminó allá por 1917. Es más o menos de principios del siglo XX. Imagínate, Luis, o sea, tiene tanto tiempo de existir y mira qué bonito se mira. Claro, y lo importante, ¿no? Porque ¿qué sucede en el Teatro Nacional? Pues los grandes artistas del Salvador se han presentado ahí, muchas obras de teatro majestuosas, la Sinfónica Nacional, ahí pueden ver, y los colores, por ejemplo, es majestuoso, súper bello por dentro, los palcos, bien Muy bien. interesante. Entonces, amiguitos y amiguitas, ¿qué será? ¿Material o inmaterial? Yo creo que es material porque lo toco. Vamos a ver. Es un edificio que lo puedo tocar. Sí lo puedes tocar, sí. Vamos a ver, niños y niñas. ¡Tangible! Entonces, Perfecto, es tangible, sí, ¿no? Es tangible, sí, Muy claro bien. que sí. Te lo comparto Sí, y sí. lo pegas allá donde... Y lo voy acá, con las manitas. Muy bien, Luis. Entonces, Vemos el siguiente. El Teatro Nacional es tangible. Vamos. Ese que tenés ahí cerca Vamos a ver cuál. de donde vos. El que está en amarillo. Ay, mira, Luis, yo veo ahí unos farolitos y personas caminando y yo creo que eso también es tangible. Es tangible. Sí, yo así creo. ¿Ustedes qué piensan, amiguitos y amiguitas, sobre lo que aparece en la imagen? ¿Será como Mayra dice? ¿Será tangible? Sí, así es. Mira, Mayra, yo creo que los
farolitos y las personas, sí, son objetos que se pueden tocar, pero no estamos hablando de los objetos en sí, sino que estamos hablando de la tradición de los farolitos. Es decir, eso que se ha venido transmitiendo de generación en generación y que se expresa con eso. Es decir, en Ahuachapán, mediante la tradición de los farolitos, es decir, la gente llega a visitar, la gente elabora los farolitos para recrear esa tradición, ¿no? Pero lo que como te repito, lo que nos estamos refiriendo es a la tradición de los farolitos y la tradición como tal no la podemos tocar. Ah, rayos, me equivoqué. ¿Y ustedes, amiguitos, acertaron? ¡Sí! ¿Qué dijeron? ¡Intangible! Bueno, si dijeron como Mayra que era tangible, pues se equivocaron, pero es así se intangible. aprende. Ahora yo sé muy bien que la tradición de los farolitos, que Luis, por cierto, tiene aproximadamente más de 200 años, imagínate. Muy bien. Bueno, ahora te toca, Luis. A ver. Elegí cuál. Híjole, quiero los enmascarados. Oh, no. Vale, vamos a ver. Acá, ¿cómo se llama? Los talcigüines. Los talcigüines. Siempre tengo problemas con ellos. ¿Y me puedes comentar un poco de esa tradición? Bueno, mira, lo que yo sé es que se llama la tradición de los talcigüines, se da en Texistepeque. Texistepeque, Santa Ana. Sí, Muy en bien. Texistepeque, Santa Ana. Entonces, la idea es que las personas se disfrazan. Es una fiesta que tiene que ver, es religiosa. Ah, ok. Entonces, los talcigüines representan el mal, en alguna medida. Entonces, cuando tú eres una persona que ha cometido, pues, pecados, por decirlo así, vienen los talcigüines y te castigan, te dan de latigazo. No te creo. Así es. O sea que sí me van a dar con un Sí, lazo. te dan con un... Entonces, esa es la tradición de los talcigüines. Ah, mira, qué tradición del Salvador interesante. Entonces, y se disfrazan, como tú lo ves, o sea, se representa el traje rojo, que parecen unos diablillos, ¿no? Ah, bien que por eso, ¿eh? Porque andan ahí golpeándonos a medio mundo. Fíjate que esta tradición es muy, muy interesante, cómo se ha mantenido a través del tiempo, ¿verdad? Y bueno, entonces al final yo creo que esta sí es inmaterial. Claro, recordemos otra vez, amiguitos y amiguitas, los disfraces, las personas se pueden tocar, ¿no? Pero lo que nosotros estamos hablando es la tradición que se viene dando de generación en generación. Por lo tanto, sí, es intangible. Muy bien, entonces es intangible. Bien, acerté, Luis. Ok. Ahora me toca elegir a mí. Yo elijo esta. Ok. ¿Qué ves ahí, Mayra? Fíjate que yo veo como un monumento prehispánico de la época, bueno, hace muchos tiempos, porque mirad cómo se ve una infraestructura bastante fuerte que ha durado muchísimos años. Sí, exacto. Tazumal. Exactamente, estamos hablando del sitio arqueológico del Tazumal. ¿En dónde se encuentra el Tazumal? Fíjate que también el Tazumal es Santa Ana. En Santa Ana, en Chalchuapa, en el En municipio Chalchuapa. de Chalchuapa. Sí, mira, tenemos varias santanecas hoy. Ok, entonces, amiguitos y amiguitas, ¿qué creen? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que nos referimos a este? ¿Es tangible o es intangible? Niños, bueno, en el caso yo considero que es tangible, porque es parte de una arquitectura prehispánica y se puede tocar y los niños y las niñas pues van y lo pueden ir a tocar y pueden sentirlo, palparlo. Así que Muy bien, ¿adivinaron en casa? Sí. Ok, sí. Sí, es un adivinaron. patrimonio tangible. Muy bien, es tangible. Y la última. Y la última, pues ya lo habíamos hablado. Yo creo que aquí no nos detenemos porque lo mencionamos al inicio, cuando hablamos de la tradición de la alfarería en Santo Domingo de Guzmán. Entonces, sí es cierto, ¿no? La tradición se representa en la realización del objeto como tal, que son esas vasijas de barro, pero es una tradición. Entonces, por lo tanto, la tradición es ¡intangible! Muy bien, adivinaron en casa. Muy es bien, niños. intangible. Mira, qué bien cómo han manejado los temas. Los felicitamos en casa porque lo han hecho sumamente bien. Entonces, vemos cómo lo tangible y lo intangible es algo tan valioso y cómo las tradiciones orales son tan relevantes e importantes y parte de nuestro tesoro cultural en El Salvador. Ok, entonces, como te diste cuenta, Mayra, esto es de suma importancia para nosotros porque nos representa. Es producto de toda esa, de todas esas construcciones, de todas esas creaciones
que El Salvador ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Ajá, y lo que podemos ver, por ejemplo, imagínate, acá tenemos que Santa Ana, San Salvador, allá tenemos los diferentes departamentos, es decir, que los tesoros, como vos me dijiste en un principio, estos tesoros están por todo el país. Entonces es que los niños y las niñas, invitarlos pues a que revisen ahí en los links que les han puesto para que vean la diversidad de tesoros que tiene el país. Muy bien, entonces cuando hablamos de cultura, a lo que nos estamos refiriendo es a esa parte de nuestra vida humana, la vida de las personas, la forma en que nos relacionamos, a todo eso que nosotros creamos y construimos para vivir realmente como personas, para vivir en sociedad. Entonces, la cultura es sumamente importante y no solamente se expresa en objetos o herramientas que nosotros producimos, sino que también en tradiciones, como bien lo has dicho, en normas, en valores que nosotros vamos construyendo. Así es. Y eso es parte de nuestra vida humana. Entonces, eso es de suma importancia, sobre todo para nuestra identidad como salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, Luis, mi modo, es tiempo de decirle adiós a los niños y las niñas. Se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy interesante. Aprendí mucho ese día, Luis. ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Entonces, nuestros amiguitos y amiguitas ya saben, nos volvemos a ver el próximo jueves, siempre por el mismo canal, a la misma hora, Luis. Así que, adiós. Adiós. Estudios sociales. Tercer grado. Noción de cambio. Bienvenidos, niños y niñas, a este espacio Aprendamos en Casa. Este día vamos a tratar el tema de cambios en la localidad. Bueno, bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayra. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Entonces, antes de empezar, y yo creo que es importante siempre tener en cuenta las medidas de seguridad de las que hablamos siempre, ¿no? Sí, eso es muy bueno para protegernos, Luis. En primer lugar, recuerden estar a una distancia prudencial entre ustedes y el televisor para que no se les vaya a dañar la vista. En segundo lugar, recuerden que en esta época es importante tomar las medidas de lavar las manos frecuentemente, también utilizar ya sea alcohol gel u otro elemento, otra cosa que nos ayude a desinfectarnos, también el uso de mascarillas si decidimos salir a la calle. Sí, eso es muy importante digamos, en el momento que estamos en la pandemia. Y por ello también a los familiares en casa, como estamos en este espacio de aprendizaje, le vamos a pedir por favor que guarden silencio, porque este es el momento de los niños y las niñas en casa, porque van a poner atención. E igual, a los niños y a las niñas les recomendamos que no escriban todo lo que decimos, sino que se centren en las cosas importantes que decimos. E igual, si tienen alguna duda, pueden preguntarle al familiar responsable o igual a su maestra y a su maestro, porque siempre hay dudas, Luis. Claro, recuerden que este espacio es un complemento para lo que ustedes ya trabajaron en casa. Por lo tanto, presten atención, apunten aquellas ideas que ustedes consideren que son las más importantes para que posteriormente puedan ya sea discutirlas o trabajarlas con papá, mamá o, si es posible, con su maestro o maestra. Así es, así que bueno, iniciamos, Luis. Adelante, empecemos entonces. Vamos a hablar, el tema que se trata hoy es cambios en la localidad. En la localidad, ya hemos tratado el tema de la localidad, Luis. Sí, ya, nuestros amiguitos y amiguitas ya están familiarizados con ese término, con ese concepto. Entonces hoy vamos a hablar sobre los cambios que suceden en ese espacio geográfico que es el espacio inmediato en el cual nuestros amiguitos y nuestras amiguitas viven, ¿no? Así es, el espacio donde conviven diariamente. Ok, muy bien. Entonces, la primera, creo que pregunta que es importante hacérnosla, y yo creo que allá también en casa ustedes hágansela, pero yo te la voy a hacer a vos. ¿Alguna vez te has preguntado, Mayra, cómo era tu localidad o cómo es el lugar donde vives hace 100 años? Hace 100 años, mira, realmente era muy diferente porque mi papi me ha contado que le contaba a su papá, por ejemplo, como yo crecí en un pueblo, que era, pues las casas eran así como pequeñas infraestructuras hechas de paja. Era un pequeño pueblito, un caserío, que era de un pueblo llamado Dulce Nombre de María, que luego se independiza y se hace el pueblo llamado San Rafael. Entonces era así, bien pintoresco. Me dice que el río, que ahora es un río que tiene poca vertiente,
Ahí me dice que era antes muy grande y que Muy caudaloso. Sí, muy caudaloso. Wow. Así Entonces, que hay cambios. en casa, ustedes hicieron esa pregunta. Esta pregunta es muy importante por esto, porque eso significa que existe un pasado. Sí. Es decir, que antes de nosotros ha habido algo, ha sucedido, han sucedido cosas. Exactamente. Entonces, lo que queremos decir con esto es que todo tiene un pasado, ¿no? Todo tiene un pasado y por eso es importante recabarlo, porque la localidad donde nosotros habitamos, donde ahora vemos, por ejemplo, cómo se desenvuelven en la comunidad, no siempre fue así. Por ejemplo, en algunos lugares tenemos que se usaban, no sé si vos has oído hablar de las famosas cantareras, Luis. No Que es has- donde iban a llenar los recipientes con agua o el agua para poder llevar a casa, ¿no? Exacto, fíjate que habían esas famosas cantareras que eran los lugares donde se distribuía el agua potable. Las personas llegaban a recoger ahí con cántaros y se los llevaban a casa. Todavía existen lugares en nuestro país que de esa manera se sirven del vital líquido. Imagínate. ¿Cómo o ha sea, cambiado? Y ahora pues en tu casa, me imagino igual en mi abres casa. el chorro y te cae el agua, pero entonces es importante que nuestros amiguitos y amiguitas tengan en cuenta de que no siempre fue así. Ajá. Entonces, eso significa que ha habido cambio y que tenemos un pasado. Tenemos un pasado y que es bueno por eso escuchar a los abuelitos, a las abuelitas, a las personas que nos cuentan historias de cómo era antes, porque de esa manera vamos construyendo esa idea de cómo era la localidad. Es muy importante, por eso hay que sentarnos y hay que escuchar. Muy bien, entonces cuando hablamos de que existe un pasado, estamos hablando de que pudo haber sido algo que sucedió mucho antes, es decir, hace mucho tiempo, algo que sucedió antes, tal vez no tanto tiempo, Como pero... unas décadas. Y estamos hablando de cambios que han sucedido ahora, ¿no? Hace poco o que realmente que no ha pasado mucho tiempo. Entonces, en función de eso, y si nosotros trasladamos estas ideas o estas nociones a la localidad, que es lo que estamos tratando, nos podemos dar cuenta que hace mucho tiempo pudo haber existido un pueblo que posteriormente se convirtió en una villa, si estamos hablando, por ejemplo, de San Salvador, Sí. y que ahora es toda Una ciudad. una ciudad, ¿no? Por Sí. ejemplo, si tenemos en las Ah, imágenes, si te aquí. fijas, Qué bonito, Luis. en la primera imagen Ajá, acá. puedes darte cuenta de cómo era la vida en la ciudad de San Salvador. O sea, Imagínate cuando- la ciudad y vos ves hasta caballos ahí. hasta caballos, ¿no? La siguiente imagen también, ¿no? Hace referencia a los cambios en las ciudades, o en este caso, que es lo que podríamos llamar una villa. Y la villa se caracterizaba, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque obedecen estos cambios en cuanto a pueblo, villa y ciudad, obedece a un tema de administración política. Sí. Es decir, que en un pueblo antes no existía ningún tipo de administración, era simplemente un conjunto de personas, De localidades. de un grupo que estaba ahí asentado, muy pequeño, no tan numeroso. Sin embargo, cuando pasa a ser una villa, ya implica cambios. Por ejemplo, se construye un ayuntamiento, es decir, una municipalidad, se elige un alcalde. Sí, eso también deriva de la cantidad de población e igual de las instituciones que ejercen un tipo de dominio en una localidad. Claro, entonces cuando hablamos de ciudades, como bien lo has dicho, un elemento importante con las ciudades es la cantidad de población que vive en esos lugares. Y aquí lo podemos ver, ejemplificar perfectamente. Claro, tenemos aquí, por ejemplo, un poblado en donde no hay tanta gente, es un grupo muy reducido de personas, Así es. pero allá tenemos ya, por ejemplo, nuestra ciudad de San Salvador. Ajá, mira, cómo se mira, o sea, digamos las casas ahí muy pegaditas, eso también implica un problema, Luis. O sea, la verdad que cómo cambia entre pueblo, villa y ciudad, también implica un gasto de recursos, que lo podemos encontrar acá, Luis, que te quería mostrar. Ah, mira qué interesante, Ajá. claro. En las ciudades, como ya lo dijimos, aumenta el tamaño de la población y por lo tanto el consumo de recursos también es mayor. Sube. Entonces vemos acá, por ejemplo, las problemáticas de las inundaciones que, por ejemplo, hemos tenido, e igual la contaminación, digamos, la contaminación ambiental, las sequías, por ejemplo. Las deforestaciones. La deforestación, y todo eso implica un proceso de descuido. O sea que en la localidad sí ha habido cambios que son, digamos,
importantes, positivos, pero también existen cambios que son negativos, como esta. Sí, entonces es importante que nuestros amiguitos y amiguitas tengan en cuenta que estos cambios, cuando hablamos de pueblo, villa y ciudad, implican cambios administrativos, cambios en cuanto a la administración política. Sin embargo, hoy, ya en nuestros tiempos actuales, esta distribución se vuelve un poco borrosa, porque también hay algunos, bueno, la mayoría de ciudades pues tienen su municipalidad, entonces se van conformando esos elementos. Pero lo que nosotros queremos esta semana, en esta clase, poner énfasis es en cuanto a eso que ya hablábamos, a las ciudades y la cantidad de población y el consumo y uso de recursos indiscriminados. Entonces, los cambios, como ya lo hemos dicho, los cambios pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, yo creo que es importante que pongamos atención a los cambios negativos, sobre todo cuando impactan el medio ambiente. El impacto en nuestra cultura. Ajá. Claro, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí dos imágenes del mismo río. Es el río Acelguate, Mayra. El río Acelguate, mira, el río Acelguate en el pasado. Qué bonita foto. Sí, imagínate ahora cómo está el río, contaminado, sucio. Entonces, un dato importante, y creo que nuestros amiguitos y amiguitas deben de tener en cuenta, es que ahora el Ministerio, ¿cómo se llama?, de Recursos Naturales. El mar. El mar, ajá. Ha dicho que el 88% de los ríos en nuestro país están contaminados. La calidad del agua es regular, mala o pésima. Es que el Ministerio de Medio Ambiente, parte de lo que debe de hacer es conservar, digamos, hacer estos estudios de impacto ambiental, digamos, en el caso de las ciudades y cómo se van creciendo, pero también su deber es cuidar todo el bien, como el agua, también puede ser el recurso como este caso, los bosques. Ellos tienen guardabosques y guardarrecursos naturales. Claro. Entonces, imagínense este 88%, es decir, casi todo. Ahora yo les traslado una pregunta. ¿Se imaginan que el 100% de los ríos en nuestro país estuvieran contaminados y no pudiéramos utilizar su agua? ¿Creen que eso sería un cambio positivo o un cambio negativo? ¿Qué opinas, Mayra? Yo creo que los niños y las niñas están de acuerdo con lo que voy a decir. Tiene que ver con que esta contaminación ambiental, imagínate, el 80% de nuestras vertientes, de nuestros mantos acuíferos, esto es una problemática bastante trascendental que debemos de tener en cuenta porque impacta a todo El Salvador. Entonces, cuidarlos no solo implica pues que yo voy a cuidar mi río. Si yo cuido mi río, pues también va a llegar al EMPA porque es el caudal principal de nuestro país. Claro. Entonces, como hemos podido ver, la localidad cambia, ¿no? Cambia con el tiempo, el paisaje, los recursos naturales se modifican. Eso se debe a algo muy importante y algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el ser humano actúa sobre el territorio, lo impacta, ya sea de manera positiva o de manera negativa, como lo hemos dicho. Entonces, tú, amiguito, en casa tienes una gran responsabilidad de cambiar, de transformar y sobre todo de cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos de paseo y nosotros estamos en otro momento, que no es este momento de pandemia, claro está, pero cuando vamos de paseo a estos recursos naturales tan importantes que tenemos en nuestro país, porque tenemos lagunas, lagos, ríos, tenemos diversidad. Tenemos que aprender a cuidarlos. Si vamos, pues igual proteger, no tirar basura. Si vamos a estos lugares, pues que a veces nos llevamos los helechos, es que me lo voy a llevar para mi casa. Esa diversidad está haciendo una función importante en ese ecosistema. Por eso no hay que sustraer. Por ejemplo, vamos a un río y nos llevamos la piedra. La piedra es bien importante en un río. Así es que... Sí, entonces, como lo hemos dicho, el proceso de urbanización, lo que hoy conocemos en la actualidad como las ciudades o el crecimiento de las ciudades, influyen de manera negativa. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia sobre nuestro papel y los cambios que van a suceder en esto para nosotros, ¿no?, en el futuro, y pensar si queremos que los cambios sean negativos o que sean cambios positivos. Sí, por eso tenemos acá a los niños y las niñas de Canal 10 que nos van a apoyar con
cuáles han sido los cambios que ellos han visto en sus localidades y, o sea, qué pueden identificar. Es importante, los vamos a escuchar, pero antes pues nos despedimos porque los vamos a dejar con ellos, Luis. Muy bien, entonces ha sido un gusto que nos acompañen y nos vemos la próxima semana. El próximo jueves, siempre por el mismo lugar, y gracias por estar con nosotros. Adiós. Adiós. Hola, yo soy de San Pedro Noalco, departamento de La Paz, y un cambio que ha vivido mi municipio durante el transcurso del tiempo es que antes no existía lo que es un parque municipal y hoy sí lo hay, donde los niños pueden ir a jugar y divertirse. Y no solo eso, sino que también a compartir y conocer a demás niños de mi localidad. Eso es algo importante porque beneficia a la niñez de mi municipio. Hola a todos, yo vivo en Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Mi mamá nos estaba comentando a mi hermana y a mí que hace 16 años, cuando las personas entraban a Santa Tecla, se podía sentir una brisa sin importar la hora que fuese. Ahora, en la actualidad, ya no se puede por la deforestación que hay. Hace mucho calor y ya no se puede disfrutar del clima. Entonces es algo que me gustaría que se cambiara. Hola a todos, les comento que yo vivo en el municipio de Villicanos y a lo largo de mi vida mi colonia ha experimentado muchos cambios. Y les comentaré sobre algunos de ellos, con el tema del medio ambiente. Y es que desde que yo tengo memoria, han habido muchos más árboles y eso es lo que nos da más frescura y mucho más oxígeno. E incluso, en el jardín de mi casa llegan muchos más animales como pájaros e iguanas. Y yo creo que eso es un punto positivo para mi colonia. Hola, soy del municipio de San Salvador y los cambios que yo he visto en mi comunidad son que hay más construcciones y sobrepoblación. Debido a eso hay menos zonas verdes y más tala de árboles. Lo bueno es que ya estamos siendo más conscientes sobre la importancia de reciclar y poner la basura en su lugar. Y así evitamos que nuestro medio ambiente se contamine más. Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro. Y su ayudante, la iguana Chambimbe. Su misión: documentar a los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión. La característica del viaje: ¿por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? Ay, yo me pregunto lo mismo. El mundo animal de Max Rodríguez. ¡Hola! Y bienvenidos a otro emocionante capítulo del inhóspito y salvaje mundo animal de Max Rodríguez. Hoy estamos en Canadá y vamos a documentar al águila real, una ave rapaz que debe estar muy cerca. Ay. ¿La buscaré con mis binoculares? ¿Qué es esto? ¡Qué bonita bola! ¿Por qué traje esto? ¡Ay! ¡Señor Maximiliano! Esas no eran las llaves de la casa con el llavero de conejo que le regalé de cumpleaños. ¡Ay! No te preocupes, pequeña. Lo rescataré con mi caña de pescar. No creo que sea una buena idea. La caña podría... Ya te dije que nos íbamos a divertir mucho. ¿Dónde está Supercan? El águila real es un ave grandotota que vive en zonas áridas y montañosas de América del Norte, desde Alaska hasta México, al norte de África, Europa y Asia. ¡Qué viajera! Cuéntanos qué más sabes, pequeña. Pues el águila real es muy hábil al volar y tiene un increíble sentido de la vista con el cual puede localizar a sus presas desde el aire a muchísima altura. Cuando decide descender para atacarlas, el águila puede alcanzar una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que alcanzan algunos autos deportivos creados por el hombre. ¿Y yo cuando troto? Sí, claro.
Ay. ¿Y ahora cómo vamos a volver a la casa? ¡Qué buena pregunta! Pues caminando. ¿Y cómo vamos a entrar a la casa sin las llaves después de que lleguemos caminando? Otra interesante pregunta que necesita una ingeniosa respuesta. Sí. ¿Por qué no buscamos al águila y le decimos que nos ayude a buscar las llaves desde el cielo? Y suponiendo que el águila no tiene nada más que hacer y nos ayuda a buscarlas, ¿cómo encontraremos el águila? Otra buena pregunta. ¡Qué inquieta estás hoy, pequeña aprendiz! Lo mejor sería buscar en los riscos uno de sus nidos. ¿No crees, señor Max? ¡Claro! ¡Que no! ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? Pon atención. Primero, juntamos ramas y hojas suficientes para hacer un nido de 1 metro. Segundo, Señor también Max, el nido del águila mide 3 metros. Sí, por eso digo que hacemos un nido de 3 metros. Segundo, nos disfrazamos de polluelos de águila. Tercero, nos sentamos en el nido y llamamos a mamá águila. Cuarto, cuando llegue y nos confunda con sus crías, le pedimos que nos enseñe a volar y nos ayude a buscar las llaves. ¡Qué listo soy! ¡Vaya! ¿No te parece genial? Ahora tenemos que llamar a mamá águila para que aparezca. Mira y aprende. ¿Mamá? Ay. Señor Max, los polluelos de águila no llamarían así a su mamá. Lo harían así. ¡Claro! ¡Que no! Tienes mucho que aprender, querida Chewbacca. ¡No! Aquí la vemos cazando. ¡Ay! Mientras papá águila sale a cazar, mamá águila suele quedarse con sus polluelos dándoles calor. No se puso ropa. Normalmente las águilas tienen 2 crías que nacen con un día de diferencia. Y es común que el mayor ataque al menor a picotazos hasta matarlo. Ay. Si el nido está en una zona deforestada donde las presas escasean, también es común que los papás elijan alimentar al mayor y dejen que el menor se muera de hambre. Entonces es posible que papá no te dé nada cuando venga pequeña. ¿Comiste algo antes de salir? Ay, no. Ay, la verdad no entiendo por qué tarda tanto, mamá águila. Ay, tengo mucha hambre. ¡Mamá! Podemos compartir estas ramas. Una salchicha. ¡Oh! ¡Qué sabrosa! Un verdadero explorador siempre busca su propia comida. Ay, entonces, ¿dejamos el nido, señor Max? ¡Claro! ¡Que no! Porque un verdadero polluelo jamás abandona el nido. Debes buscar la comida mientras yo cumplo la misión. Pero creí que un verdadero explorador buscaba su propia comida. Por eso, si quieres ser una exploradora, debes ir por nuestra comida. Yo me quedo aquí esperando a mamá águila. Pero... ay. El águila real es un ave muy audaz. Se abalancea en picadas y la presa es descuidada. Ataca sin dudar, nunca la verás llegar. Se abalanza por la espalda y te atrapa entre sus garras. Es un ave muy imponente. Y cuando anda de caza, muchos le temen. El águila real es un ave muy audaz. Se abalanza en picadas y la presa es descuidada. Ataca sin dudar, nunca la verán llegar. Y si no anda preparada, hasta podría ser la iguana.
Mejor que tengas cuidado, Chupapi. ¡Ay! Señor Max, acabo de ver al águila. Voy a grabarla. Me parece genial, pequeña aprendiz. Pero creo que tenemos un problemita. ¿Cuál problema, señor Max? ¡Cambio! Creo que me convertiré en la cena de una serpiente. ¡Cambio! No se preocupe, señor Max. Voy a salvarlo. ¡Apresúrate, pequeña! Y no olvides traer comida para la serpiente también. Entre las aves rapaces, es decir, las que cazan a sus presas con sus afiladas garras y grandes picos, el águila real es una de las más temidas, pues suele matar a sus presas apretándolas entre sus garras. Luego se las come. ¿Es tu primo? Ay, creo que no. Mira. Vaya, no me gustaría encontrarme con mami de mal humor. No, a mí tampoco. Sí. El águila real solo es vulnerable cuando es pequeña y puede ser atacada por serpientes que comen huevos y polluelos. Cuando es adulta suele estar fuera de peligro, pues es difícil capturarla. Claro. Aunque algunos humanos las cazan para venderlas como mascotas. Ay, no sé por qué le dicen real, yo no le veo la corona. Ay, lo siento mucho, señor Max. No creí que la serpiente fuera tan rápida. Ay, tranquila, pequeña. Todo valiente explorador siempre tiene un plan B preparado. Ay. ¡Cambio! ¿Y cuál es su ingenioso plan B? ¡Mamá! ¡No! ¡No le llame, señor Max! ¡Mami! No llevo mi disfraz de pichón y las águilas también cazan iguanas. ¡No! ¡Siempre pensé que eras una lagartija! Aunque las águilas reales no están en peligro de extinción, sí sufren por la invasión de su hábitat con asentamientos humanos. En ellos hay peligros que las águilas desconocen. Por ejemplo, las redes eléctricas, sobre las que suelen morir electrocutadas. Sí, pero podemos ayudarlas, protegiendo su hábitat y no comprando polluelos para tenerlos como mascotas. Así se habla. ¿Viste cómo mamá águila agarró entre sus garras a esa temible serpiente? ¡Fue emocionante! ¿Qué pasó? ¿No me dirás que tuviste miedo cuando el águila dudó en agarrar a la serpiente? ¿O a ti, cierto? ¡Ay! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Y viene directo hacia nosotros! ¡Empieza a correr, pequeña! ¡Ay, espera! Creo que ya tiene algo entre sus garras. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, vaya! Mamá águila nos traía el llavero. ¡Gracias, mamá! Les dije que nos íbamos a divertir. ¿Mucho? ¡Llavero malo! El águila real es un ave muy audaz. Se abalanza en picadas y la presa es descuidada. Ataca sin dudar, nunca la verás llegar. Se abalanza por la espalda y te atrapa entre sus garras. Es un ave muy imponente. Y cuando anda de caza, muchos le temen. El águila real es un ave muy audaz. Y si no anda preparada, hasta podría ser la iguana. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales, cuarto grado. Estudios Sociales, cuarto grado. Descubrimiento de América.
Bienvenidos a su espacio Aprendamos en Casa. Kirian y yo estamos listas y preparadas para aprender de un nuevo tema en esta teleclase. Hoy vamos a estar hablando y aprendiendo sobre la llegada de los españoles a tierras americanas, es decir, de un tema conocido como la conquista. Pero yo veo, Kirian, que aquí tenemos algunos elementos en esta pizarra que yo te confieso que los desconozco. ¿Será que tú nos explicas qué son estos elementos y para qué nos sirven? Y solo esos elementos. Mira, ese es un sombrero de pirata. ¿Somos piratas? Somos piratas. Los piratas y también los capitanes de barco y también los capitanes de un avión y los exploradores utilizan lo que tenemos acá, una brújula. La brújula tiene los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, y hay otros. Y cuando tiene completo casi en todas las direcciones, le llaman rosa náutica, es la que guía, ¿verdad? Pero también hay otro elemento ahí que es el telescopio, que es uno de los más viejitos, ¿verdad? Ahora ya hay modernos. También falta el ancla. ¿Quiénes utilizan la brújula, el telescopio y el ancla? Pues fíjate que yo he visto en unas películas precisamente de los piratas del Caribe, que son ellos, los piratas. Y vienen en barcos. Sí, pero fíjate que también ellos siempre andan un mapa, que lo andan ahí, que lo cuidan mucho porque andan buscando un tesoro. Ah, claro. ¿Y sabías que la ciencia, digamos, o la disciplina que elabora los mapas, donde dibujan todo, cómo están los continentes, se llama cartografía? Los cartógrafos son los que dibujan dónde están los océanos y dónde están los continentes. Eso es muy bueno porque así las personas se pueden dirigir, ¿verdad? Por la brújula, como tú nos decías, donde queda el norte, el sur, el noreste, el sureste, todo esto, pero también el mapa es otro punto de apoyo. Mira, ya que tú nos has explicado qué son y para qué sirven, ¿sabes qué? A mí me parece que es el momento ideal para que nosotros expliquemos el tema sobre la conquista de los chicos de cuarto grado. Pero para ello, ¿qué te parece si los invitamos a ver un video muy bonito, muy animado, precisamente sobre la conquista producido por el Ministerio de Educación? ¿Te parece si lo vemos? ¿Lo vemos, chicas? Excelente. Veámoslo. Bienvenidos, niños y niñas. En este video vamos a profundizar en la conquista de América. Contexto europeo antes de la conquista de América. Hacia finales del siglo XV, Europa se encontraba en una nueva fase de transformaciones y desarrollo. Por ejemplo, la Edad Media, que perduró por 1000 años, llegó a su final y se dio comienzo a la Edad Moderna, que trajo consigo grandes cambios en lo político, económico, social y cultural. En este sentido, entre las causas que dieron paso a la conquista de América están el deseo de expansión comercial y territorial de Europa, la búsqueda de rutas comerciales más cortas para llegar a otros destinos como Asia. Hacia el año 1400, algunos reyes, líderes políticos y comerciantes europeos estaban dispuestos a costear viajes de exploración para conquistar tierras y luego obtener cuantiosas ganancias. Así, Cristóbal Colón propuso a varios monarcas europeos hacer un viaje a China por el mar Océano, ya que así era llamado antes el mar Atlántico. Para Colón, China estaba a una distancia de 4.000 kilómetros de Europa. Por ello insistió en que sería fácil llegar viajando hacia el occidente, pero en realidad la distancia desde Europa hasta el país asiático es mayor. Este error de cálculo favoreció a Colón, pues le permitió convencer a los reyes católicos para que lo financiaran. Los viajes de Cristóbal Colón y la conquista española. En su primer viaje, de 1492 a 1493, Colón llegó a una isla llamada Guanahani, a la que llamó San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. En su segundo viaje, de 1493 a 1496, desembarcó en Puerto Rico
y descubrió la isla de Guadalupe, en la costa norte de la misma. En su tercer viaje de 1498 a 1500, Colón llegó a la isla de Trinidad, conocida hoy como Trinidad y Tobago, y exploró el Golfo de Paria que separa a Trinidad de Venezuela. Fue hasta su cuarto viaje en 1502 cuando exploró las costas actuales de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como el Golfo de Urabá en la actual Colombia. Rutas de la conquista de América por los españoles. Como hemos visto anteriormente, la conquista comenzó en el Caribe, por lo que fue la primera ruta. En este sentido, la segunda ruta fue desde el norte, dirigida por Hernán Cortés en 1521, quien llegó a la parte central de México, donde se encontró con el Imperio Azteca, el que tiempo después fue sometido con la ayuda de otros pueblos inconformes con el imperio. Desde México se planeó la conquista de Guatemala y El Salvador. Para dirigir la invasión de las tierras hacia el sur, Cortés escogió a Pedro de Alvarado, quien partió de México Tenochtitlán en diciembre de 1523, con un ejército de soldados españoles indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, y algunos guerreros del caído Imperio Azteca. La tercera ruta fue desde Panamá hacia el sur, Colombia y Perú, y hacia el norte, Costa Rica y Nicaragua, en donde fuerzas expedicionarias españolas con Pedro Arias de Ávila, conocido como Pedro Arias Dávila, habían incursionado en la parte sur oriental de Panamá. La cuarta ruta se inició desde México y las Antillas, hacia la costa atlántica de Honduras, pero es necesario enfatizar que las expediciones anteriores a estas fueron decisivas en el sometimiento de la población indígena de la región, que dio paso a la consolidación de la conquista española. Muy bien, después de escuchar y de ver las imágenes del video, podemos nosotros hacer como un recuento de lo que se dijo. A mí me parece que eso está bien, que hagamos una síntesis. Primero, hay que decir que en Europa hubieron transformaciones. Este es el escenario. Exacto. Entonces, hubieron transformaciones y una de ellas es que la revolución industrial dio otros elementos, ¿verdad?, para desarrollar las ciencias, y el estudio del geográfico, ¿verdad?, dio origen a las exploraciones. Entonces, los reyes querían explorar para obtener nuevas riquezas, y ahí es donde Cristóbal Colón aprovecha y le pide dinero a los reyes para poder explorar, y hacen un convenio. Y en ese convenio los reyes le prometen a Colón que lo van a convertir en uno de ellos, es decir, en almirante, ¿verdad? Que es un grado dentro de los marinos importante, y además le van a compartir riquezas, es decir, va a tener beneficios por esas exploraciones que va a descubrir, según ellos descubrir, para los reyes. Decir que América no la descubrió Cristóbal Colón, América ya estaba. Vinieron otros exploradores antes, ¿verdad?, como los vikingos, por ejemplo. Y también decir que ese acuerdo, ¿verdad?, también fue parte del Papa, porque hay un tratado de Tordesillas, se llama, donde dice hacia dónde debe buscar España esas exploraciones, y esas son las ideas que sigue Cristóbal Colón, ¿verdad? Muy bien. Quizás agregar ahí en el escenario, por ejemplo, de la conquista, como tú lo mencionabas, que es en Europa, que precisamente son los españoles que necesitaban, ¿verdad?, comercializar, que para ellos era muy importante, y pues tenían que buscar una ruta marítima o fluvial, como la conocemos, para poder que sus barcos pudiesen llegar a China, que se encuentra en Asia, ¿verdad? Y eso, ellos querían llegar súper rápido, por lo tanto, eso fue uno de los escenarios que los impulsó, y la riqueza que querían buscar, porque efectivamente. Pero fíjate que también en el video habla de varios personajes
Y dentro de esos personajes tenemos, en primer lugar, tenemos a los reyes católicos, ¿verdad? Correcto. De lo que tú los mencionaste. Tenemos a nuestros pueblos indígenas que hemos estado hablando en clases anteriores, que tenían una gran riqueza, un gran adelanto científico. Estábamos hablando precisamente también de Cristóbal Colón, que bueno, que es el referente que nosotros tenemos como el descubridor. Tenemos al personaje de Pedro de Alvarado, ¿verdad? Que es reconocido porque era una de las personas más sangrientas, ¿verdad? Que hizo mucho daño a nuestros indígenas, y también a Pedro Arias Dávila, que es otro de los que básicamente en la parte del sur estuvo presente. Pero también fíjate de que hay que mencionar algunos eventos, y en el video menciona que hubieron, por ejemplo, viajes, Kiria. Menciona que hubieron viajes. Ay, ¿cuántos viajes fueron? Fueron 4 viajes los que menciona que precisamente hubieron para que se pudiese dar la verdadera conquista, ¿verdad? Porque hay, algunos autores mencionan que la verdadera conquista se inició cuando Hernán Cortés precisamente llegó al centro de México. Y otra de las cosas que hay que mencionar, ¿verdad?, son las diferentes, en esos viajes, después las diferentes rutas que utilizaron ellos para poder apoderarse. Y es más, te cuento, ¿sabías que hasta entre ellos estaban peleando para poder apoderarse de algunos de los territorios que hoy conocemos como países? Por ejemplo, en la parte, fíjate, del sur hacia el norte, en Honduras se pelearon muchísimo precisamente por esos territorios, e igual que de Panamá hacia acá, fíjate. Es de rescatar y decir que en el primer viaje que Cristóbal Colón hizo de España hasta nuestras tierras, los personajes que venían en su tripulación eran personas que no tenían un pasado como muy honorable, porque venían de toda categoría, ¿verdad? Venían algunos delincuentes que habían estado presos, diversidad de personas con muy mala reputación, porque Cristóbal Colón tuvo que buscar la tripulación, pero nadie quería aventurarse a lo desconocido, tenían miedo. Y solamente los que no tenían nada que perder, porque algunos ahí quedaba digamos, pagada su condena, ¿verdad? Entonces, porque creían que podían morir en ese tránsito. Entonces, por eso es que nosotros a veces decimos que son de las pestes que trajeron, ¿verdad? Y en el segundo viaje que vino Cristóbal Colón, trajeron los animales domesticados, la gallina, el puerco, ¿verdad? Y otros animales. Y de una vez decir que esas son de las enfermedades que vinieron acá, porque en la convivencia de las dos culturas, como ellos habían domesticado estos animales, eran propensos a esos virus, ¿sí? Y esos virus llegaron acá. Y además trajeron esos animales y el virus se quedó acá, el virus de la gripe, sí. Otra cosa que hay que mencionar también dentro de este espacio es los medios que fueron utilizados, Kira. Porque el medio que se utilizó precisamente fue la fuerza, la muerte, la esclavitud, que se utilizó precisamente por los españoles hacia nuestra población que se encontraba, que eran pacíficos, ¿verdad? Y que se encontraban con muchas riquezas que nos ofrecía el territorio y que obviamente son las que buscaban, en este caso los europeos, Kire. Por supuesto. ¿Y qué te parece si hacemos un recuento de lo que desde el inicio de esta teleclase para ir terminando? Muy bien, hemos hablado de los elementos que utilizaron, en primer lugar, para poder llegar, ¿verdad? Hablamos de los barcos, en este caso, comúnmente se nos conocemos que eran 3, ¿verdad? Que eran 3, que era la Niña, la Pinta y la Santa María, que por cierto, una de ellas fue utilizada para hacer un puerto. Luego, Kira, hemos hablado también precisamente de qué en el video nos menciona qué es lo que pasaba en Europa, ¿verdad? ¿Cuál era el contexto para que se dieran las bases para que se pudiese venir a América? Luego se menciona cuáles fueron los viajes y cuántos fueron. Nos menciona eso el video. Seguidamente nos dice
cuáles fueron las rutas que se utilizaron para poder hacer esta conquista y quiénes fueron esos personajes que influyeron o que incursionaron en los territorios de América. También, luego después, nos habla de cómo precisamente ya habiendo entrado al territorio mexicano, que fue el primero, ¿verdad?, el que sometieron al Imperio Azteca, desde ahí se planea precisamente los sometimientos de los demás pueblos. Ahora bien, Kire, quizás tenemos que dejar una pregunta planteada, fíjate, o plantearnos una pregunta ahí en casita con los chicos sobre algo. Y en la próxima clase vamos a seguir hablando de esto, vamos a darles respuesta. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en América? ¿Será que en realidad fue una conquista o será que nos invadieron? ¿Qué pasó? ¿Nos conquistaron o nos invadieron? Esa respuesta la vamos a obtener en la próxima teleclase. Por hoy, esto ha sido todo y nos vemos a la próxima. Adiós. Estudios Sociales, quinto grado. Ideales de la Independencia de Centroamérica. Y qué felicidad encontrarnos nuevamente con ustedes en el espacio Aprendamos en Casa. Kirian y yo estamos listas para aprender junto con ustedes en esta teleclase. El día de ahora abordaremos un tema muy interesante que es la continuación de la clase anterior, en donde abordábamos precisamente los ideales de justicia, libertad e igualdad que se venían a partir de las ideas de la Revolución Francesa. Como nosotros observamos acá y mencionábamos en la clase anterior, la Revolución Francesa influenció precisamente en esos pensamientos de independencia de las colonias de Centroamérica. Por lo tanto, tenemos aquí representadas las palabras de la libertad, igualdad y fraternidad que se venían retomando en ese momento y que justamente fueron parte de ese pensamiento ilustrado que llegó en esos momentos de la colonia. En ese sentido, tenemos al maestro Roberto Iván Cortés, quien nos hará una reflexión acerca precisamente de esos ideales que se vinieron viendo y vamos a pasar a escucharlo. ¿Te parece, Kirian, si vamos al siguiente video? Perfecto. Vamos a verlo. Los ideales de justicia, libertad e igualdad que se promulgaron en la independencia durante la época colonial tienen a su base el contexto de la Revolución Francesa, que tuvo lugar en el siglo XVIII a partir del año 1789. Vale hacerse una pregunta: ¿cuál era la situación social, económica y política que favoreció el desarrollo de la Revolución Francesa? En el aspecto político existía un gobierno o una monarquía absoluta, es decir, todo el poder estaba concentrado en una sola persona, el rey y un grupo de la nobleza, en donde su poder no podía ser cuestionado por el pueblo y sus decisiones eran tomadas como divinas. En el aspecto social existían diferencias de privilegios, lo que daba pie a la desigualdad social, en donde el clero y la nobleza eran poseedoras de grandes riquezas y no pagaban impuestos. En cambio, el estado llano, que era el pueblo, no tenía privilegios y contaba con pocas posesiones, a excepción de la burguesía. En lo económico, el clero y la nobleza gozaban de la mayor parte de la riqueza del país, además de no pagar impuestos, a diferencia del estado llano. Esto estaba desembocado en una decadencia económica generalizada, la cual afectaba a todos. Además, los reyes y la corte gastaban enormes sumas de dinero, lo cual no contribuía a la mejora económica. En consecuencia, la Revolución Francesa, ante este panorama económico, social y político, estaba inspirada en tres valores fundamentales que fueron el lema: la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad se puede entender en este contexto como la facultad o el derecho de obrar según la propia voluntad de la persona, ya sea en el ámbito público o privado.
es decir, actuar de forma autónoma, sin la coacción de nada ni de nadie, respetando los derechos y deberes de cada persona. La igualdad se entenderá como una condición de la dignidad humana en cuanto a gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades sin distinción de género, credo o raza. La fraternidad, es decir, aquella condición donde la mayoría comparte ideales, objetivos y fines que conduzcan a practicar una solidaridad y alcanzar la dignidad humana dentro de un sistema de gobierno. Y escuchábamos al maestro Roberto Iván sobre cómo esos ideales influenciaron mucho, ¿verdad?, dentro de Centroamérica. Sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, el pensamiento ilustrado fue muy importante y ahí un personaje bastante representante de ello, y fue precisamente José Cecilio del Valle, Kirian. Es correcto. Hay que decir que estos tres principios de la Revolución Francesa incidieron mucho en Latinoamérica y en Centroamérica, por supuesto. Entonces, José Cecilio del Valle es quizás de todos los próceres el representante más ilustrado de esta región. Tal es así que fue él quien escribió o redactó el Acta de Independencia que todos conocemos, escrita y firmada en 1821, que son todos estos ideales, ¿verdad?, que José Cecilio del Valle era un pensador, estudioso, muy defensor del Acta de Independencia, se opuso mucho a, después de esa independencia, se resistió a las anexiones a México y a cualquier otra anexión, y él, digamos, es el más experto porque conoce digamos, lo legal que fue establecido en las Cortes de Cádiz en 1812. De todos los próceres, él es el que mejor conoce, es el más preparado y es el que confía mucho en la población indígena, y él considera que pueden ser superadas todas esas debilidades, todas esas supersticiones, porque recordemos que ¿qué significa ilustración? Ilustración es una corriente de pensamiento que insiste en que es la razón, es decir, nuestro pensamiento y no la superstición. Y recordemos que acá se creía mucho en espantos y en muchas creencias. Entonces, él es uno de los que hizo el esfuerzo y se preparó en la Universidad San Carlos en economía, en matemática, en ciencias naturales, ¿sí?, y en las leyes. Entonces, esa idea, ¿verdad?, que él, como fiel discípulo de Liendo y Goicoechea, las ciencias naturales fueron, digamos, su fascinación, y él insistía mucho en el estudio de la naturaleza, de la diversidad que había en esa región, y también decía de que el progreso era posible, pero en el momento de la independencia no era el momento justo, hacía falta más, porque él veía como un proceso evolutivo y no un salto de una sola vez como se hizo, y el pueblo se quedó atrás porque no conoció ese proceso, no se ilustró lo suficiente, ¿verdad? Y cuando se firma el Acta de Independencia en 1821, y es México el que quiere anexarse a esta región, él hace los esfuerzos de decir que eso es ilegal, ¿verdad? Y viaja hasta México y le demuestra toda la base legal que es de 1812 con las Cortes de Cádiz, y pide la nulidad de la anexión de Centroamérica a México. Muy bien, muy interesante la información que nos acaba de dar, Kira. Entonces vamos a hablar que precisamente ese pensamiento, ¿verdad?, lo que tú acabas de decir, influyó muchísimo en los levantamientos indígenas que hubieron precisamente en Centroamérica. Es decir, a partir de lo que acabamos de hablar de José Cecilio del Valle,
tenemos acá, por ejemplo, que en Centroamérica entonces hubo un despertar, un levantamiento de la población indígena. Entonces, por eso nosotros vemos acá y tenemos en los diferentes países, por ejemplo, de Centroamérica, ese levantamiento, esa voz, ¿verdad?, inconforme por lo que estaba pasando. Por eso tenemos diferentes levantamientos en Guatemala, por ejemplo, en 1813 tenemos la conspiración de Belén, es decir, todos estaban exigiendo la libertad porque los tratos eran injustos y eran desiguales. En ese sentido hubieron dos levantamientos, ¿verdad? En 1813 y 1821. El de Belén fue una conspiración. Y al mismo tiempo también podemos mencionar que en El Salvador nosotros conocemos como que en 1811 fue que se dio el primer grito de independencia, ¿verdad? Que nosotros recordamos mucho esa parte, y en 1814 hablamos de un segundo intento, ¿verdad? De levantamiento, sin embargo decir que pues fue frustrado y que precisamente muchos de los que se levantaron fueron torturados y azotados por haber hecho esto. También en 1812 nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Nicaragua, y nosotros vemos que hubieron otra conspiración también tratando, ¿verdad?, encabezada en este caso por frailes, perdón, tratando de conseguir precisamente eso en protesta, ¿verdad?, por lo que estaba pasando. Y tenemos también acá nosotros otro en 1811 que también se amotinaron precisamente frente a la catedral exigiendo igualdad. Significa esto que a partir de lo que el contexto que Kylian nos decía, es decir, hubo una voz que decía basta ya no queremos este trato, queremos la independencia, queremos precisamente que nos trate con igualdad y necesitamos nuestra libertad. Y es ahí que se dieron todos estos movimientos que tuvieron que ver mucho con que se lograra la anhelada independencia, Kylian. Sí, es de mencionar también que dentro de esos ideales de igualdad, libertad, fraternidad, se insistía en el rompimiento de la relación de la forma de gobierno con respecto a la iglesia. Es decir, eran las exigencias, Kylian, eran las exactamente. exigencias. Pero además pedía también que hubieran 3 poderes en el Estado, es decir, ya con los ideales de una república que son... Gobierno republicano. 3 poderes del Estado, ¿verdad? Entonces el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y también otro de los elementos que hay que mencionar también, que acá, en 1811, es Pedro Pablo Castillo, un mulato que también dirige esos levantamientos, esas conspiraciones, pero no solamente los indígenas y los mulatos, los negros conspiraron, también los criollos conspiraron en contra, y es así como Pedro Pablo Castillo termina preso en Jamaica y ahí muere abandonado, ¿verdad? Pero esos eran dentro de las exigencias, ¿verdad?, de ese proceso de independencia. Y hay que decir, de los 5 países centroamericanos, El Salvador es el que más movimientos presenta, porque hubieron levantamientos en diferentes municipios, y así aparece, por ejemplo, Metapán, aparece Tejutla, aparece Usulután, aparece San Vicente, aparece Zacatecoluca, y así sucesivamente podemos nosotros darnos cuenta que no solamente es un lugar. San Vicente es también importante, ¿verdad? Que 100 años antes Anastasio Aquino también se levantó, ¿verdad? Curiosamente, lo que tú acabas de mencionar, realmente, pues, un país con muchos levantamientos y curiosamente podríamos decir que fue uno de los últimos países en independizarse, ¿verdad? Tenemos ese dato curioso nosotros como país, pero yo tengo una consulta, Kylian. Por ejemplo, ¿y solo los hombres será que protestaban en estos levantamientos? ¿O será que las mujeres también tuvieron y seguimos teniendo un papel bien fundamental? No, también las mujeres estaban ahí. Lo que sucede es que en aquel momento las mujeres estaban ocultas. Es más, la que se manifestaba era castigada. Y así tenemos nosotros ahí la muestra de una mujer, Feliciana de Miranda y su hermana, que ellas eran mulatas, ¿verdad? Las mujeres en Metapán eran mulatas, ellas no, pero
participaron en esos levantamientos y se dice que fueron castigadas, fueron azotadas, ¿sí? Y una de ellas murió en el primer trimestre del siguiente año a causa de los latigazos que le fueron dados. Y así también aparece, por ejemplo, una señora en San Miguel que la leyenda dice que fue fusilada después de los levantamientos de 1811. Ella fue juzgada en Sensuntepeque, es decir, ahí hubieron mulatos, negros e indígenas. Entonces es de remarcar que nuestro pueblo siempre se ha resistido a la opresión y seguimos. Entonces, para concluir y que con los chicos hagamos precisamente el recuento, es decir, la independencia de las colonias de Centroamérica tuvo, como dijimos en la clase anterior, causas externas e internas y precisamente hubieron muchos levantamientos que por supuesto tuvieron costos, ¿verdad? Para la población, pero finalmente se logró la tan anhelada independencia precisamente de Centroamérica. Sin embargo, podemos decir, ¿verdad?, ¿qué independencia logramos? Y dejamos ahí la palabra y creo, Kirian, que por hoy esto ha sido todo y nos vemos en la próxima teleclase. ¡Adiós! Estudios Sociales. Sexto grado. Conquista de América. Bienvenidos a su espacio Aprendamos en Casa. Nosotros estamos muy felices de que nos encontremos nuevamente este día y que construyamos juntos mucho conocimiento. Este día vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante para todos y todas nosotras. Hablaremos de la conquista de América. En clases anteriores nosotros hemos estado abordando el estudio precisamente de nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios, y hoy nos vamos a situar en otro momento, en otro periodo de la historia, pero debemos decir que precisamente está relacionado entre nuestros pueblos indígenas y la llegada de los españoles. Para ello, nosotros con Kirian tenemos una dinámica que ella nos va a presentar. Lo que sucede es que como somos piratas, y los piratas exploran y además roban lo que no les corresponde, entonces en mi calidad de pirata traigo un cofre del tesoro. Pero hoy es del saber. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que es algo muy genial, porque en realidad yo vengo dispuesta a aprender. O sea que me robarás parte de mi tesoro. Por supuesto. A ver, la pregunta, ¿cuáles fueron las razones de los europeos para llegar hasta América? Pues fíjate que yo me sé la respuesta. Los europeos tenían varias razones. Fíjate de que te cuento que se encontraban, nos vamos a situar en el siglo XV precisamente, y se estaba llegando al final de algo que conocemos como la Edad Media y estábamos pasando a la Edad Moderna. ¿Y qué pasaba en la Edad Moderna? Estaban surgiendo precisamente las monarquías, es decir, los reyes y las reinas, y es ahí donde surgen los reyes católicos precisamente. Y entonces, ¿qué pasa? De repente en Europa se les cerró el paso para que ellos pudieran pasar con sus barcos, y es decir, necesitaban encontrar una ruta para poder llegar hasta China, que se encuentra en Asia. Y entonces, a partir de ello, pues muchos, ¿verdad?, reyes y muchos también políticos y personas pudientes, es decir, con dinero, estaban dispuestos a poder ayudar o patrocinar a personas para que fueran a hacer expediciones, ¿verdad? Y en una de esas, precisamente fue que apareció la empresa del italiano Cristóbal Colón, que fue el que logró que pudieran patrocinarle para que supuestamente él pudiese llegar hasta China, pero sin embargo, pues sus cálculos no fueron muy buenos. Y ese cálculo, ese error que tuvo
fue el que hizo que desembarcara precisamente en una de las islas, y es ahí donde esta historia comienza. Pero podríamos decir que la necesidad, es decir, o las ganas de expansión de Europa y la necesidad de una ruta fluvial, ¿verdad?, para poder comercializar fueron de las más importantes razones que tuvieron los europeos para llegar. O sea que esos reyes estaban acabados, no tenían dinero, por eso tenían que salir a buscar. Fíjate de que, es decir, como estaban en el surgimiento, sí se tenía, pero estaban precisamente surgiendo ese tipo de estados monárquicos. Sí, no tenían dinero, no tenían dinero. Así Te que voy a dar otra parte de mi tesoro, a ver si la... Yo te regalo esta. A ver, vamos a ver rutas marítimas de la conquista española. Pues fíjate de que yo te voy a comentar. Para esto voy a decirte de que Cristóbal Colón precisamente hizo 4 expediciones, ¿verdad? A lo que vamos a llamar como 4 viajes. El primer viaje, ¿verdad?, fue precisamente hacia el Caribe. Es decir, fueron las islas, ¿verdad? Precisamente en 1492 que se hizo la primera expedición. Entonces ese fue el primer viaje, porque se comenzó por ahí. Y esto, ¿verdad? Cuando llegaron, precisamente te cuento que le pusieron San Salvador a la isla, es decir, porque ellos desembarcaron ahí porque tenían situaciones que los obligaron a hacerlo. Entonces la isla los salvó, ¿verdad?, de no morir ahogados, y por eso le llamaron San Salvador. Y fíjate que a mí me contaron que como ellos llegaron el 12 de octubre, ellos en España, ese día es asueto nacional en España, y para nuestra raza, nuestros indígenas, nuestros nativos, es el día de la pérdida de todos sus derechos, de todas sus oportunidades. Entonces eso es de decirlo, porque para ellos es asueto. Hubo un momento en que para otra cultura es una pérdida. Es una pérdida total, precisamente. Y entonces, fíjate de que hay que mencionar que en esas 4 expediciones, que todas fueron a América, pero comenzaron por el Caribe, es decir, la primera zona fue el Caribe, que nosotros hoy conocemos como Antillas, precisamente, ¿verdad? Pero fíjate de que hasta el 4.º viaje, ¿verdad?, en 1502, es que llegaron a México. Y entonces, para poder decirte lo que continúa precisamente de las rutas, me voy a acercar al mapa y te voy a contar que precisamente, fíjate que la primera entrada o llegada que se tuvo fue acá cuando Hernán, ya vamos a hablar de Hernán Cortés, que fue precisamente quien llegó a México, al centro de México, y se encontró con el Imperio Azteca. Entonces, esa fue la primera de las rutas, ¿verdad?, donde se inició la conquista, porque ahí sometieron al imperio, y precisamente con la ayuda de unos pueblos que estaban inconformes con la cantidad de impuestos que el imperio les pedía, y ellos les ayudaron a poder someterlos. Y luego Hernán Cortés, estando acá, pensó en extender su territorio hacia el sur y dijo, voy a ver estas otras tierras, y desde ahí se pensó la conquista de Guatemala y de El Salvador, como los conocemos hoy en día. Esa fue, ¿verdad?, la ruta. Pero luego otras personas desde España, ¿verdad?, ingresaron a Panamá, y desde Panamá se inició también la conquista más hacia el sur, Colombia, Perú, los países que conocemos del sur ahora, pero también otra vez hacia el norte, por ejemplo, Costa Rica y Nicaragua. Ahí ya íbamos con otra ruta. Luego nos quedaba Honduras. Entonces, ¿qué pasó ahí? Luego Hernán Cortés siempre, ¿verdad?, desde México, iniciaron y salieron hacia las Antillas y luego a la costa del Atlántico para llegar a Honduras, donde los que caminaban desde Panamá también ya estaban ahí, y precisamente entre ellos mismos se armó un descontento. Podríamos decir entonces que las rutas de la conquista fueron 4. El Caribe, desde México hacia el sur, del sur hacia el norte nuevamente y más allá, ¿verdad? Y
y de México, las Antillas, la costa atlántico, hasta para llegar a Honduras, que precisamente fue de los últimos, ¿verdad? Que les costó ahí que se pusieran de acuerdo. Cuando ellos ya tocaron territorio, hay que mencionar 3 personajes que nosotros encontramos en todos los libros de historia. Aparece Hernán Cortés, aparece Pedro Arias Dávila o Pedro Arias Dávila, que fue conocido como Pedro Arias Dávila del sur hacia el norte, y Pedro de Alvarado en la parte de Centroamérica. El famoso Pedro de Alvarado. Sí, y es de notar también que tú no señalaste solamente la parte fucsia de México, sino un poquito más arriba, que significa que una buena parte del sur de los Estados Unidos también llegaron españoles. Eso hay que mencionarlo también. Bueno, pero ahora te toca a ti. Yo te voy a hacer también unas preguntas. ¿Me robarás el cofre? Sí, porque como es el cofre del saber, entonces acá nosotros también vas a saber tú, vas a tener mucho conocimiento, y yo el día de ahora te tengo unas preguntitas, fíjate. Aquí. ¿Por qué de México hacia el sur se habla español y se practica la fe cristiana católica? Bueno, primero, el hecho es, el lugar al que ellos llegaron es la parte, digamos, desde México, como tú bien lo decías, pero lo que hay que decir también es que los que llegaron ahí profesaban la religión católico-cristiana, además hablaban el español. No solo fueron españoles los que llegaron ahí, sino que también llegaron africanos esclavizados, ¿verdad? En calidad de esclavos y también de soldados, ¿verdad? Entonces hay que decir también que en ese proceso también llegaron frailes católicos, y eso ayudó bastante. Tanto las mujeres que servían en las casas, que eran esclavas, conocían el cristianismo, eran convertidas, digamos, al cristianismo y hablaban ya español, porque en sus lugares de origen ya habían sido evangelizadas y habían sido, digamos, cooptadas por el lenguaje español. Te tengo otra. Ajá. También te tengo otra. Me regalas esa y me la respondes. Vamos a ver. ¿Por qué en el norte de América se habla inglés y se practica la fe cristiana evangélica? Es que mira, Kira, fíjate de que nosotros hablamos de América, pero Estados Unidos es de América. Por eso tenemos esa pregunta. Lo que sucede es que en la parte norte de América llegaron los ingleses y llegó también un grupo de irlandeses, y ellos, por supuesto, hablaban el inglés. Pero además hay que decir que como en este momento era el proceso, veníamos del proceso de la Ilustración, hubo una separación entre lo que era el Estado y la Iglesia, y los ingleses fueron los primeros en separarse del Papa, y por supuesto le llamaron el movimiento protestante. Entonces ahí hubieron anglicanos y otras denominaciones, y son ellos los que llegaron a Norteamérica con esa práctica religiosa y con ese idioma. Y esas son las diferencias que tenemos, aunque ambos pertenecemos a América. Muy bien. Algo que también hay que notar, Kiran, precisamente que nosotros tenemos que mencionar es el proceso que seguían los españoles cuando llegaban a tierra. Es decir, por ejemplo, cuando Hernán Cortés llegó a tierra, ¿verdad?, mexicana, el proceso que seguían. Por ejemplo, yo me sé uno. El primero era la expedición, la exploración. Ah, pero el segundo momento era cuando exploraban, ellos desplazaban, es decir, de los asentamientos indígenas, ellos instalaban ahí su villa y desplazaban. Es el primer desplazamiento de nuestra raza de sus puntos de origen. Desplazamiento, algunos se fueron a la montaña y a esconderse. Después conquistaban, pero en ese periodo de conquista, ¿verdad? Es decir, arrasaban, el famoso Pedro, ¿verdad?, de Alvarado, como lo mencionamos, pero al mismo tiempo, cuando iban conquistando, también iban fundando asentamientos, o sea, ya iban colonizando, ¿verdad? Por supuesto, pero el último paso, digamos, de ese proceso era la evangelización a través de los frailes. Muy bien.
también para finalizar, Keren, vamos a mencionar, ¿verdad?, que la conquista tuvo ciertas características y básicamente hay que decir que fue una conquista sangrienta y despiadada, porque nuestros pueblos indígenas fueron sometidos, fueron esclavizados y fueron asesinados, y los bienes de nuestra América también fueron repartidos entre los españoles. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quedamos pendientes para la siguiente semana. ¿Sí? Adiós.